Una niña descalza, abrazada a un oso de peluche gastado, entra al hospital de élite suplicando: ¿puedo ver a mamá por última vez? El director, un cirujano millonario respetado, se queda en shock al darse cuenta de que la niña tiene los mismos ojos tristes que los suyos. Entre lágrimas y secretos revelados, el pasado oculto amenaza con destruir su carrera y su familia. Ahora, ante el clamor inocente de la hija olvidada, debe elegir entre el poder y el amor que toca a su puerta. La pequeña Sofía Mendoza Torres se detuvo frente a las imponentes puertas de cristal del Hospital Internacional Santa María, SPEMAS, centro médico más prestigioso de Ciudad de México. Sus pies descalzos y sucios contrastaban con el inmaculado mármol de la entrada. Apretó contra su pecho a Mateo, el viejo oso de peluche que la había acompañado toda su vida, y respiró hondo antes de entrar. El vestíbulo del hospital era un mundo completamente ajeno para ella. Ejecutivos con trajes caros, médicos con batas impecables y enfermeras de uniformes almidonados transitaban por el espacio con prisa estudiada. Sofía, con su vestido raído y el cabello enmarañado, era una aparición desconcertante en aquel templo de la medicina privada. «Necesito ver al doctor Mendoza, por favor», dijo con voz temblorosa mientras se acercaba al mostrador de recepción. Sus grandes ojos castaños, demasiado maduros para sus 8 años, brillaban con determinación a pesar de las lágrimas contenidas. La recepcionista, Lucía Domínguez, levantó la mirada de su computadora con evidente fastidio. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a la niña harapienta frente a ella. «¿Cómo has entrado aquí, niña? Este no es lugar para juegos. ¿Dónde están tus padres?» «Mi mamá está muy enferma», respondió Sofía, apretando más fuerte a Mateo. «Necesito ver al doctor Alejandro Mendoza. Es urgente. Mamá me dijo que lo buscara si algo pasaba». Lucía arqueó una ceja con incredulidad. El doctor Mendoza era el director general del hospital, un cirujano cardíaco de renombre nacional y miembro de una de las familias más influyentes de México. No atendía a cualquiera, y ciertamente no a personas que no pudieran pagar sus honorarios. «Lo siento, pequeña, pero el doctor Mendoza no recibe a nadie sin cita previa. Además, está en una reunión importante. Te sugiero que vayas al hospital público, allí podrán ayudar a tu madre». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Por favor, necesito verlo. Mi mamá me dijo que él nos ayudaría. Ella está muy mal. Por favor, ¿puedo ver a mi mamá por última vez? Está aquí, en este hospital». La voz quebrada de la niña atrajo la atención de algunos pacientes en la sala de espera. Una mujer elegante se acercó con expresión compasiva. «¿Qué sucede aquí?», preguntó Mercedes Gutiérrez, la enfermera jefa del hospital, atraída por el pequeño alboroto. «Esta niña dice que necesita ver al doctor Mendoza», explicó Lucía con tono condescendiente. «Dice que su madre está internada aquí». Mercedes se agachó para quedar a la altura de Sofía. A diferencia de la recepcionista, su rostro reflejaba genuina preocupación. «¿Cómo te llamas, cariño?» Sofía Mendoza Torres», respondió la niña, secándose las lágrimas con la manga deshilachada de su vestido. Mercedes frunció el ceño ante el apellido, pero no hizo comentarios al respecto. «¿Y cómo se llama tu mamá?» Esperanza Torres». La enfermera jefa hizo memoria rápidamente. Efectivamente, habían ingresado a una paciente con ese nombre la noche anterior, en estado crítico por tuberculosis avanzada y neumonía grave. La mujer había llegado prácticamente inconsciente, trasladada de un hospital público donde ya no podían hacer más por ella. «¿Has venido sola hasta aquí?», preguntó Mercedes con asombro. Sofía asintió. «Tomé 3 autobuses. Gasté las últimas monedas que mamá guardaba en la lata de galletas. Ella me dejó instrucciones y la dirección de este hospital, para emergencias». Mercedes intercambió una mirada de preocupación con Lucía. Era extraordinario que una niña de 8 años hubiera atravesado la caótica Ciudad de México por su cuenta, guiada únicamente por el amor a su madre. «Tu mamá está aquí, Sofía», confirmó Mercedes, después de un momento. «Pero está muy delicada en la unidad de cuidados intensivos.
Los ojos de la niña se iluminaron con esperanza. ¿Puedo verla? Por favor, necesito decirle que cumplí mi promesa. Encontré al doctor Mendoza como ella me pidió. El doctor Mendoza es un hombre muy ocupado, explicó Mercedes con suavidad. Pero veré qué puedo hacer. Mientras tanto, ¿qué te parece si te llevo a ver a tu mamá? Sofía asintió con entusiasmo, aferrándose a la mano que Mercedes le ofrecía. Mientras caminaban hacia los ascensores, la enfermera notaba las miradas de desaprobación de algunos médicos y pacientes adinerados. Una niña en esas condiciones no era bienvenida en el Hospital Santa María, donde la apariencia y el estatus social importaban tanto como las credenciales médicas. En el trayecto al piso de cuidados intensivos, Sofía le contó a Mercedes fragmentos de su vida. Vivía con su madre en un pequeño apartamento en los suburbios de la ciudad. Esperanza trabajaba limpiando casas y oficinas, a veces en turnos dobles para poder pagar el alquiler y la escuela de Sofía. La niña recordaba que su madre siempre tosía, pero en los últimos meses había empeorado notablemente. Mamá no quería ir al doctor, explicó Sofía. Decía que no teníamos dinero para eso. Pero ayer se desmayó en el trabajo y una señora llamó a la ambulancia. Mercedes escuchaba con el corazón encogido. Era una historia demasiado común en México. Personas trabajadoras que no podían permitirse atención médica hasta que era demasiado tarde. Cuando llegaron a la unidad de cuidados intensivos, Mercedes habló brevemente con el médico de guardia, explicando la situación. El doctor accedió a permitir una breve visita, aunque normalmente no se permitían niños en la UCI. «Debo advertirte, Sofía», dijo Mercedes con delicadeza, «tu mamá está conectada a muchas máquinas que la ayudan a respirar. Puede parecer asustador, pero todas están ahí para ayudarla». Sofía asintió con una madurez que rompía el corazón. «Lo entiendo, no tengo miedo». Cuando entraron a la habitación, Sofía contuvo la respiración. Esperanza Torres yacía, inmóvil en la cama, rodeada de monitores y con un tubo de respiración. Su rostro, otrora hermoso, estaba demacrado y pálido, pero incluso en ese estado, era evidente que Sofía había heredado sus delicados rasgos. «¿Puedo tocarla?», preguntó la niña en un susurro. «Claro, cariño, solo ten cuidado con los tubos». Sofía se acercó lentamente a la cama y tomó la mano de su madre entre las suyas. «Hola, mamá», dijo con voz temblorosa. «Lo logré. Encontré el hospital. Voy a buscar al doctor Mendoza, como me dijiste». Mercedes observaba la escena desde la puerta, profundamente conmovida. Había algo en la determinación de aquella pequeña que la impresionaba. Y había algo más, algo que no lograba identificar completamente, pero que le resultaba familiar. Quizás era la forma en que la niña fruncía el ceño mientras hablaba, con su madre inconsciente, o el particular tono ámbar de sus ojos. Repentinamente Mercedes tuvo un presentimiento inquietante. El apellido Mendoza, los ojos ámbar, la insistencia en ver específicamente al director del hospital. Las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas que preferiría no haber visto. «Sofía», preguntó con cautela, «¿por qué tu mamá quería que buscaras específicamente al doctor Mendoza?» La niña la miró con aquellos ojos demasiado sabios para su edad. «Porque él prometió que nos cuidaría siempre. Está en la carta que mamá guarda en su caja especial. Ella me la dio antes de enfermarse mucho». Sofía buscó en el bolsillo de su vestido y extrajo un sobre arrugado. «Aquí dice que él es mi papá», añadió con simplicidad devastadora. Mercedes sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Si lo que la niña decía era cierto, el escándalo que se avecinaba sería monumental. El doctor Alejandro Mendoza, casado con Catalina Velázquez, hija de uno de los empresarios más poderosos del país, tenía una hija secreta con una empleada doméstica. «Sofía, ¿te importaría esperar aquí con tu mamá un momento? Voy a buscar al doctor Mendoza ahora mismo». La niña asintió, volviendo su atención a su madre inconsciente. Mercedes salió de la habitación con paso apresurado, su mente trabajando a toda velocidad. Si sus sospechas eran ciertas, estaba a punto de desencadenar una tormenta que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados.
Mientras tanto, en la sala de juntas del último piso, el doctor Alejandro Mendoza concluía una reunión con importantes inversionistas. A sus 47 años, estaba en la cúspide de su carrera profesional. Respetado cirujano, director de un prestigioso hospital, casado con una mujer de la alta sociedad. Su vida era aparentemente perfecta. Sin embargo, quienes lo conocían bien, podían notar que detrás de su impecable fachada profesional se escondía un hombre profundamente infeliz. Sus ojos ámbar, idénticos a los de Sofía, rara vez mostraban alegría genuina. Lo que Alejandro no sabía era que en pocos minutos su cuidadosamente construido mundo estaba a punto de desmoronarse, y que paradójicamente ese aparente desastre sería el principio de su verdadera salvación. El doctor Alejandro Mendoza se aflojó la corbata mientras los inversionistas abandonaban la sala de juntas. Había sido una reunión exitosa. Acababan de asegurar $10 millones para la nueva ala de cardiología del Hospital Santa María. Debería sentirse satisfecho, incluso eufórico, pero como siempre, solo experimentaba un vacío familiar. Excelente presentación, doctor, lo felicitó su asistente, Rodrigo Sánchez, mientras recogía los documentos de la mesa. Los inversores estaban impresionados. El señor Velázquez ha mencionado que está orgulloso de tenerlo en la familia. Alejandro asintió distraídamente. Su suegro, Fernando Velázquez, era uno de los empresarios más influyentes de México y principal benefactor del hospital. Era un recordatorio constante de que su matrimonio con Catalina había sido más una alianza estratégica que una unión por amor. Gracias, Rodrigo. Voy a mi oficina a revisar algunos expedientes antes de la cirugía de esta tarde. Mientras caminaba por los pasillos del hospital que él mismo había ayudado a convertir en una institución de élite, Alejandro saludaba mecánicamente al personal y a los pacientes adinerados que lo reconocían. Todos veían al exitoso doctor Mendoza. Nadie veía al hombre atrapado en una vida que no había elegido realmente. Al entrar en su espaciosa oficina en el último piso, con vista panorámica a la Ciudad de México, Alejandro se permitió un momento de debilidad. Se dejó caer en su sillón de cuero y cerró los ojos, exhausto. No era solo cansancio físico, sino un agotamiento del alma que se había vuelto su compañero constante. El intercomunicador de su escritorio sonó, sacándolo de sus pensamientos. «Doctor Mendoza», dijo la voz de su secretaria. «La enfermera, jefa Gutiérrez, solicita verlo urgentemente. Dice que es un asunto personal de máxima importancia». Alejandro frunció el ceño. Mercedes Gutiérrez era una profesional impecable que jamás lo interrumpiría sin un motivo verdaderamente importante. «Hazla pasar, por favor». Momentos después, Mercedes entraba en la oficina. Alejandro notó inmediatamente su expresión perturbada. «¿Qué sucede, Mercedes? Te ves alterada». La enfermera cerró la puerta tras ella antes de hablar. «Doctor Mendoza, hay una niña en el hospital preguntando por usted. Dice llamarse Sofía Mendoza Torres». Alejandro se quedó inmóvil, sintiendo como si el aire abandonara sus pulmones. «¿Torres?» Un apellido que no había escuchado en años, pero que permanecía grabado en su memoria. «¿Torres? ¿Has dicho Torres?» Su voz sonaba extraña incluso para él mismo. Mercedes asintió, observando atentamente su reacción. Su madre es Esperanza Torres. Fue ingresada anoche en estado crítico, tuberculosis avanzada y neumonía grave. El médico se levantó bruscamente, apoyándose en el escritorio. «¿Esperanza está aquí? ¿En este hospital?» «En la UCI», confirmó Mercedes. «Los médicos dicen que le quedan pocas horas. La niña ha venido sola, ha atravesado la ciudad buscándolo específicamente a usted». Alejandro se pasó la mano por el rostro, intentando procesar la información. Esperanza Torres. El nombre evocaba recuerdos que había intentado enterrar durante 7 años. La culpa, ese viejo conocido, volvió a golpearlo con fuerza renovada. «¿Qué edad tiene la niña?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. 8 años, respondió Mercedes. «Y doctor, tiene sus ojos. Exactamente sus ojos».
Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Por un momento pensó que podría desmayarse. Se aferró al borde de su escritorio, intentando recuperar el control. ¿Dónde está ahora? Con su madre en la UCI. La niña trajo esto. Mercedes extendió el sobre arrugado que Sofía le había mostrado. Dice que usted es su padre. Con manos temblorosas, Alejandro tomó el sobre. No necesitaba abrirlo para saber qué contenía. Recordaba perfectamente la carta que había escrito 7 años atrás, en un momento de valentía que no había durado. «Necesito verlas», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Mientras caminaban hacia la UCI, Mercedes le explicó cómo Sofía había llegado sola al hospital, determinada a encontrarlo. Le contó sobre la valentía de la pequeña, sobre cómo había gastado sus últimas monedas en el transporte, siguiendo las instrucciones que su madre le había dejado para casos de emergencia. Cada palabra era un puñal en la conciencia de Alejandro. ¿Qué clase de vida habían tenido Esperanza y la niña? ¿Su hija? La idea aún no terminaba de asentarse en su mente. Al llegar a la UCI, se detuvieron frente a la habitación. A través del cristal, Alejandro pudo ver a una pequeña figura sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de una mujer conectada a múltiples aparatos médicos. ¿Quiere que lo acompañe?, preguntó Mercedes con suavidad. Alejandro negó con la cabeza. Necesito hacer esto solo. Al entrar en la habitación, el tiempo pareció detenerse. La niña levantó la mirada y sus ojos, idénticos a los suyos, se clavaron en él con una intensidad desconcertante. Por un instante, Alejandro tuvo la extraña sensación de estar mirándose a sí mismo a través de un espejo que reflejaba el pasado. ¿Eres el doctor Mendoza?, preguntó Sofía, sin soltar la mano de su madre. Sí, respondió él acercándose lentamente. Soy el doctor Alejandro Mendoza. La niña lo estudió con una mirada demasiado sabia para su edad. Te pareces a la foto que mamá guarda en su mesita, aunque ahora tienes menos pelo. La observación, tan inocente y directa, desarmó completamente. Alejandro, tú debes ser Sofía, dijo, intentando que su voz sonara normal. Ella asintió. Mamá me dijo que si algún día ella se ponía muy enferma, debía buscarte. Dijo que tú nos ayudarías. Alejandro dirigió su mirada hacia la cama donde yacía Esperanza. El contraste con la mujer vibrante y llena de vida que recordaba era devastador. Su rostro estaba demacrado, sus mejillas hundidas, su piel amarillenta. Los monitores mostraban signos vitales alarmantemente débiles. ¿Puedes ayudarla?, preguntó Sofía con esperanza en su voz. Eres doctor. Los doctores arreglan a las personas, ¿verdad? La pregunta, en su simplicidad infantil, contenía una complejidad que Alejandro no estaba preparado para enfrentar. ¿Cómo explicarle a una niña que hay enfermedades que ni siquiera los mejores médicos pueden curar? ¿Cómo decirle que había llegado demasiado tarde, no solo como médico, sino como ser humano? Voy a hacer todo lo posible, respondió, sabiendo que era una promesa casi imposible de cumplir. Se acercó a la cama y tomó la carpeta con el historial médico de Esperanza. Mientras leía los detalles clínicos, su rostro se ensombreció. La tuberculosis estaba extremadamente avanzada. Había afectado severamente los pulmones y la neumonía complicaba aún más el cuadro. Los médicos que la habían ingresado habían sido claros en su pronóstico. Era cuestión de horas. ¿Desde cuándo está enferma tu mamá?, preguntó a Sofía intentando mantener un tono profesional. Siempre tosía, respondió la niña, desde que era pequeña, pero desde el invierno pasado empeoró. Tosía sangre y se cansaba mucho. No quería ir al doctor porque decía que costaba demasiado dinero. Alejandro cerró los ojos brevemente. La tuberculosis era una enfermedad tratable si se diagnosticaba a tiempo. Con los recursos adecuados, Esperanza podría haberse recuperado completamente. La idea de que hubiera evitado buscar atención médica por razones económicas lo golpeó como una bofetada. ¿Dónde han estado viviendo?, preguntó, aunque temía la respuesta. En muchos lugares, dijo Sofía. Primero vivimos con la prima de mamá en Iztapalapa,
Pero luego nos mudamos a un cuarto en Ecatepec. Ahora tenemos un apartamento pequeño en Nezahualcóyotl. Mamá limpia casas y oficinas. A veces trabaja de noche también. Cada palabra era un nuevo peso sobre la conciencia de Alejandro. Mientras él vivía en una mansión en Las Lomas y dirigía uno de los hospitales más exclusivos del país, Esperanza y su hija, habían luchado por sobrevivir en los barrios más pobres de la ciudad. ¿Vas a la escuela?, preguntó, intentando formarse una imagen completa de la vida de Mino de Sinter. Sofía, sí, estoy en tercero. Me gusta mucho leer. La maestra dice que soy muy inteligente. Por primera vez, una pequeña sonrisa iluminó el rostro de la niña. Mamá siempre dice que tengo que estudiar mucho para ser doctora algún día. Como tú. Las palabras lo atravesaron como flechas. Alejandro miró nuevamente a Esperanza, recordando a la joven de 22 años que había conocido cuando trabajaba como empleada doméstica en su casa. Su sonrisa cálida, su inteligencia natural, su dignidad inquebrantable, se habían enamorado rápidamente, a pesar de las obvias diferencias sociales, o quizás precisamente por ellas. Esperanza representaba todo lo auténtico y genuino que faltaba en su mundo de apariencias y compromisos sociales. Sofía, dijo finalmente, necesito revisar a tu mamá y hablar con otros médicos. ¿Te importaría esperar afuera con la enfermera? Mercedes, un momento. La niña lo miró con desconfianza. ¿Prometes que vas a ayudarla? Lo prometo, respondió Alejandro, sabiendo que esta vez no podía fallar a su palabra. Cuando Sofía salió de la habitación, Alejandro se permitió un momento de vulnerabilidad completa. Se acercó a la cama y tomó la mano de Esperanza entre las suyas. «Lo siento tanto», susurró. «Perdóname, Esperanza. Debí haber sido más valiente. Debí haberte buscado». No esperaba respuesta, pero por un instante creyó sentir una leve presión en sus dedos. Probablemente solo era su imaginación, su desesperada necesidad de creer que no era demasiado tarde. Alejandro sabía que debía actuar rápidamente. Llamó al mejor especialista en enfermedades respiratorias del hospital y ordenó una batería completa de exámenes. Si había alguna posibilidad, por remota que fuera, de salvar a Esperanza, la encontraría. Mientras los médicos y enfermeras se movilizaban siguiendo sus órdenes, Alejandro salió para encontrarse con Sofía. La niña estaba sentada en la sala de espera, abrazando su viejo oso de peluche, mientras Mercedes le ofrecía un vaso de jugo. «He pedido a los mejores médicos que atiendan a tu mamá», le explicó sentándose a su lado. «Van a hacerle pruebas para ver cómo podemos ayudarla». Sofía lo miró fijamente, con esos ojos tan idénticos a los suyos. «¿Eres mi papá de verdad?», preguntó directamente. Pregunta lo dejó sin aliento. ¿Qué podía responder? ¿La verdad que había negado durante 7 años? ¿O una nueva mentira que solo aumentaría su culpa? «Sí, Sofía», respondió finalmente. «Creo que sí lo soy». La niña asintió, como si acabara de confirmar algo que ya sabía. «Mamá dijo que tenías los mismos ojos tristes que yo, y que eras un hombre importante y ocupado, pero que en el fondo eras bueno». Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Después de todo lo que había hecho, o mejor dicho, lo que no había hecho, Esperanza aún hablaba bien de él a su hija. «Tu mamá es una persona extraordinaria», dijo con voz entrecortada. «Lo sé», respondió Sofía con sencillez. «Por eso tienes que salvarla». En ese momento, el buscapersonas de Alejandro sonó con urgencia. Era un código de la UCI. El corazón de Esperanza había dejado de latir. Alejandro corrió hacia la habitación de Esperanza mientras las alarmas resonaban por el pasillo. La adrenalina había desplazado momentáneamente su conmoción emocional, permitiendo que el médico tomara el control sobre el hombre. «Código azul en la UCI, habitación 7», gritó una enfermera mientras el equipo de reanimación entraba apresuradamente. «Quédese con la niña», ordenó Alejandro a Mercedes antes de desaparecer por la puerta. Dentro de la habitación, la escena era caótica. El monitor cardíaco mostraba una línea plana, mientras el equipo médico trabajaba frenéticamente alrededor de Esperanza.
Iniciando compresiones torácicas, anunció un médico residente que ya había comenzado la reanimación cardiopulmonar. 1 miligramo de epinefrina intravenosa ahora, ordenó Alejandro, colocándose a la cabecera de la cama. Preparen el desfibrilador. Los minutos siguientes transcurrieron en una secuencia de acciones precisas y tensas. Compresiones, medicación, descargas eléctricas, el ritual desesperado que los médicos realizan cuando intentan arrebatar a alguien de las garras de lo inevitable. «No vas a dejarnos ahora, Esperanza», murmuró Alejandro mientras supervisaba las maniobras. «No cuando tu hija te necesita. No, cuando finalmente te he encontrado». Después de lo que pareció una eternidad, un débil pitido interrumpió el silencio. Luego otro, y otro más. «Tenemos ritmo», anunció una enfermera con alivio palpable en su voz. «Signos vitales estabilizándose», confirmó el residente. «Es débil, pero está de vuelta». Alejandro exhaló lentamente, sintiendo cómo sus piernas amenazaban con ceder. Se apoyó disimuladamente en la pared mientras el equipo continuaba trabajando para estabilizar a Esperanza. «Quiero un especialista en tuberculosis aquí inmediatamente», ordenó. «Y preparen el quirófano. Si su situación se estabiliza lo suficiente, necesitaremos drenar el líquido de sus pulmones». Cuando finalmente salió de la habitación, encontró a Sofía de pie en el pasillo, con los ojos desorbitados por el miedo. Mercedes la sujetaba por los hombros intentando mantenerla alejada. «¿Qué le pasó a mi mamá?», preguntó la niña con voz temblorosa. «¿Por qué entraron todos corriendo?». Alejandro se agachó para quedar a su altura, buscando las palabras adecuadas. «Tu mamá tuvo una complicación, Sofía. Su corazón dejó de latir por un momento, pero logramos que volviera a funcionar». «¿Eso significa que está mejor?». «Significa que sigue luchando», respondió Alejandro con honestidad. «Y nosotros estamos luchando con ella». La niña asintió, procesando la información con una madurez desgarradora. «Mamá es muy fuerte. Siempre dice que hay que seguir adelante, sin importar lo difícil que sea». Las palabras de Sofía evocaron en Alejandro un recuerdo vívido de 7 años atrás. Esperanza diciéndole exactamente lo mismo mientras planeaban un futuro juntos, enfrentándose a la oposición de su familia. La diferencia era que ella había seguido adelante, sola y embarazada, mientras él había cedido a las presiones. «Mercedes», dijo Alejandro incorporándose, «por favor, lleva a Sofía a la cafetería. Debe tener hambre. Yo necesito organizar algunas cosas para el tratamiento de su madre». Cuando se quedó solo en el pasillo, Alejandro sintió que el peso de 7 años de ausencia caía sobre sus hombros. Se recostó contra la pared y cerró los ojos, permitiéndose viajar al pasado, a los momentos que habían definido el curso de 3 vidas. 7 años antes, Alejandro Mendoza era un prometedor cirujano de 40 años, recién nombrado subdirector del Hospital Santa María. Su matrimonio con Catalina Velázquez, arreglado prácticamente por ambas familias, llevaba 5 años de educada cordialidad y distancia emocional. No tenían hijos, algo que Catalina atribuía a sus múltiples compromisos sociales y Alejandro a la falta de verdadera intimidad entre ellos. Esperanza Torres había entrado en su vida como un torbellino de autenticidad. A sus 22 años, trabajaba como empleada doméstica en la mansión de los Mendoza mientras estudiaba enfermería por las noches. Era hermosa, pero lo que había cautivado a Alejandro era su determinación y su dignidad. Nunca agachaba la cabeza, incluso cuando Catalina la trataba con desdén. El romance había comenzado casi por accidente. Una tarde de domingo en que Catalina había viajado a Acapulco con sus amigas, Alejandro encontró a Esperanza en la biblioteca, absorta en uno de sus libros de medicina. «¿Le interesa la cardiología, Esperanza?», había preguntado sorprendido al ver que leía uno de sus propios textos médicos. Ella había enrojecido, cerrando el libro apresuradamente. «Lo siento, doctor Mendoza, no debería tocar sus cosas». «Por favor, no se disculpe, me alegra que alguien más encuentre fascinante el corazón humano». Esa simple conversación había sido el inicio. Pronto,
Alejandro comenzó a llegar más temprano a casa, sabiendo que encontraría a Esperanza. Le prestaba libros, discutían casos médicos, compartían opiniones sobre la vida. En cuestión de semanas, lo que había comenzado como admiración mutua se transformó en un amor intenso y prohibido. «Deberías terminar tus estudios», le decía a Alejandro, mientras yacían juntos en la casa de la playa que él había comprado en secreto para sus encuentros. «Serías una excelente enfermera, o incluso podrías estudiar medicina». «¿Y quién pagaría el alquiler mientras tanto?», respondía ella con una sonrisa pragmática. «No todos nacemos con un fideicomiso familiar, doctor Mendoza». Él adoraba la forma en que ella lo llamaba doctor Mendoza en esos momentos íntimos, con una mezcla de burla cariñosa y genuino respeto. Cuando Esperanza le anunció que estaba embarazada, Alejandro sintió una mezcla de terror y euforia. Por un lado, la idea de formar una familia con la mujer que amaba lo llenaba de una felicidad que nunca había experimentado. Por otro, sabía que enfrentaría la furia de su familia y, más importante aún, la de los Velázquez, cuya influencia podía destruir su carrera. «Voy a dejar a Catalina», había declarado una noche, escribiendo la carta que ahora Sofía llevaba consigo. «Te amo, Esperanza. Quiero estar contigo y con nuestro hijo. No me importan las consecuencias». En ese momento, lo había dicho en serio. Había imaginado una vida modesta pero honesta. Un pequeño consultorio donde atendería pacientes sin importar su capacidad de pago. Una casa sencilla donde criaría a su hijo o hija con amor. Una vida auténtica junto a Esperanza. Pero el destino, o más bien su propia cobardía, había intervenido. De alguna manera Catalina había descubierto la relación. No había hecho una escena, no había lágrimas ni reproches dramáticos. Fría y calculadora como siempre, había actuado con precisión quirúrgica. Alejandro nunca supo exactamente cómo Catalina se había enterado del embarazo de Esperanza. Lo que sí recordaba con dolorosa claridad era volver a casa una tarde y encontrar que todas las pertenencias de la joven habían desaparecido. «He despedido a la sirvienta», había anunciado Catalina durante la cena, como quien comenta el clima. «Resulta que estaba robando. Típico de esa gente, ¿no crees?» «¿Qué? ¿De qué hablas?», me había balbuceado Alejandro, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «Oh, vamos, Alejandro, no insultes mi inteligencia». La sonrisa de Catalina era gélida. «Sé todo sobre tu pequeña aventura con la criada y sobre su situación actual». El pánico había paralizado a Alejandro. «¿Dónde está ella? ¿Qué le has hecho?» «No he hecho nada que no fuera necesario para proteger nuestro matrimonio y tu carrera». Catalina había tomado un sorbo de vino con estudiada elegancia. «Le he pagado generosamente para que desaparezca, más de lo que merece considerando las circunstancias». «¿No tenías derecho?» «¿Derecho?» La voz de Catalina había adquirido un filo peligroso. «Tengo todo el derecho a proteger lo que es mío. ¿Sabes qué pasaría si mi padre se enterara de esto? Si la junta directiva del hospital supiera que su subdirector embarazó a la empleada doméstica, tu brillante carrera terminaría en un instante». Había hecho una pausa, disfrutando visiblemente del efecto de sus palabras. «Además, ¿realmente crees que esa chica quiere arruinar tu vida?» «Le he explicado las consecuencias que tendría para ti si decidiera quedarse. Ella misma eligió marcharse». Era mentira, por supuesto. Alejandro lo sabía en su corazón. Esperanza nunca habría aceptado dinero para desaparecer, pero el miedo lo había paralizado. Miedo a perderlo todo, miedo a la humillación pública, miedo a enfrentar a los Velázquez. «Si intentas contactarla», había continuado Catalina, «me aseguraré de que nunca vuelvas a ejercer la medicina en este país. Y créeme, mi padre tiene la influencia necesaria para cumplir esa promesa». Los días siguientes habían sido una agonía. Alejandro había buscado desesperadamente a Esperanza, pero era como si la tierra se la hubiera tragado. Había desaparecido de su trabajo, de su pequeño apartamento, de la escuela de enfermería. Nadie sabía nada, o nadie quería decirle nada. Gradualmente, la desesperación había dado paso a la resignación.
Se había convencido a sí mismo de que quizás era mejor así, que Esperanza y el bebé tendrían una oportunidad de rehacer sus vidas sin el escándalo, que el dinero de Catalina les proporcionaría seguridad financiera. Con el tiempo, la culpa se había transformado en una compañera constante pero silenciosa. Alejandro se había sumergido en su trabajo, ascendiendo rápidamente hasta convertirse en director del hospital. Su matrimonio con Catalina había continuado como una fachada perfecta, cada uno viviendo su vida separada bajo el mismo techo lujoso. Y ahora, 7 años después, el pasado había regresado en la forma de una niña de ojos ámbar que lo miraba con la inocente expectativa de que pudiera salvar a su madre. El sonido de tacones sobre el mármol lo arrancó bruscamente de sus recuerdos. Alejandro abrió los ojos para encontrarse con el rostro preocupado de su secretaria. «Doctor Mendoza, he estado buscándolo por todas partes», dijo la mujer, visiblemente agitada. «Su esposa está aquí. Dice que es urgente hablar con usted». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Catalina está aquí, ahora?» «En su oficina, señor. Parece bastante alterada». ¿Cómo se había enterado tan rápido? Alejandro sabía que Catalina tenía informantes en todo el hospital, personas leales a los Velázquez que le reportaban cualquier acontecimiento inusual. Pero esto era demasiado rápido, incluso para ella. «Gracias, Teresa. Iré en un momento». Antes de enfrentar a Catalina, Alejandro necesitaba asegurarse de que Esperanza estaba estable y que Sofía estaba a salvo. La pequeña había aparecido en su vida apenas unas horas antes, y ya sentía un instinto protector feroz hacia ella. Se dirigió a la UCI para una rápida actualización sobre el estado de Esperanza. El doctor Ramírez, especialista en enfermedades respiratorias, lo estaba esperando. «Hemos logrado estabilizarla por ahora», informó Ramírez. «Pero no voy a mentirle, Alejandro, la situación es crítica. La tuberculosis ha destruido gran parte del tejido pulmonar y la infección es severa. Estamos administrando antibióticos de amplio espectro, pero su sistema inmunológico está muy comprometido». «¿Cuál es el pronóstico?», preguntó Alejandro, aunque temía la respuesta. «Honestamente, pocas probabilidades. Menos del 10%, diría yo. Es un milagro que haya sobrevivido hasta ahora». Alejandro asintió gravemente. «Quiero que utilices todos los recursos disponibles, José, lo que sea necesario. Considéralo una orden directa del director». Ramírez lo miró con curiosidad. No era habitual que Alejandro se involucrara personalmente en casos específicos, y menos aún que ordenara tratamientos sin restricciones presupuestarias. «Por supuesto, haré todo lo posible». «Gracias. Manténme informado de cualquier cambio, por mínimo que sea». Alejandro se dirigió luego a la cafetería, donde encontró a Sofía comiendo un sándwich mientras Mercedes la vigilaba discretamente desde otra mesa. La niña parecía menos tensa, aunque la preocupación seguía visible en sus ojos. «¿Cómo está mi mamá?», preguntó inmediatamente al verlo. «Está estable por ahora», respondió Alejandro sentándose frente a ella. «Los médicos están haciendo todo lo posible». Sofía asintió, como si comprendiera perfectamente la gravedad de la situación. «¿Puedo volver a verla pronto?» «En cuanto termines de comer, pero primero necesito hablar contigo sobre algo importante». Alejandro hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Mi esposa está en el hospital ahora mismo, y probablemente querrá conocerte». Los ojos de la niña se abrieron con sorpresa. «¿Tu esposa? La señora que echó a mi mamá de su casa». Alejandro se sorprendió. No esperaba que Sofía conociera esa parte de la historia. «¿Tu mamá te contó sobre eso?» «No exactamente», respondió Sofía, jugueteando con las migas de su sándwich. «La escuché hablar con tía Rosario una vez. Mamá estaba llorando y dijo que una señora mala la había echado cuando supo que yo estaba en su barriga, que la señora era tu esposa y que ella tenía mucho poder». Alejandro sintió una punzada de dolor. Imaginar a Esperanza llorando, contándole
A una amiga cómo había sido expulsada de su trabajo estando embarazada era desgarrador. Es complicado, Sofía. A veces los adultos cometemos errores terribles que lastiman a personas que no lo merecen. ¿Tú querías que nos fuéramos?, preguntó Sofía directamente mirándolo a los ojos. La pregunta lo golpeó como un puñetazo físico. ¿Qué podía responderle? ¿La verdad dolorosa o una mentira piadosa? No, respondió finalmente. No quería que se fueran, pero no fui lo suficientemente valiente para impedirlo. Y ese es un error que he lamentado cada día desde entonces. Sofía pareció considerar sus palabras. Mamá dice que todos merecemos una segunda oportunidad si estamos verdaderamente arrepentidos. Tu mamá es una mujer muy sabia, dijo Alejandro, sintiendo una oleada de gratitud hacia Esperanza por haber criado a una niña tan extraordinaria a pesar de las circunstancias. ¿Vas a ayudarnos ahora?, insistió Sofía. Sí, respondió Alejandro con firmeza. Voy a ayudarlas, te lo prometo. Era una promesa que esta vez estaba determinado a cumplir, sin importar el costo personal o profesional. Pero primero tenía que enfrentar a Catalina y el pasado que ambos habían enterrado durante 7 años. Catalina Velázquez de Mendoza esperaba en la oficina de Alejandro, examinando con desdén las fotografías enmarcadas que adornaban las paredes. Imágenes del hospital, ceremonias de inauguración, Alejandro estrechando manos de políticos y empresarios. Ninguna foto personal, ningún rastro de vida íntima. Así era su matrimonio, una fachada perfecta sin sustancia real. A sus 43 años, Catalina seguía siendo una mujer impresionante. Alta, esbelta, con un porte aristocrático que intimidaba a la mayoría. Su cabello negro perfectamente peinado y su traje de diseñador italiano proyectaban exactamente la imagen que había cultivado durante años, la de una mujer poderosa e intocable. Cuando Alejandro finalmente entró en la oficina, Catalina notó inmediatamente que algo había cambiado en él. Había una determinación en sus ojos que no había visto en años. ¿Dónde has estado?, preguntó ella sin preámbulos. Teresa dice que cancelaste 2 cirugías programadas esta mañana. Tenía un asunto urgente que atender, respondió Alejandro cerrando la puerta tras él. ¿Un asunto más urgente que tus pacientes? Eso no es propio de ti, querido. El tono condescendiente de Catalina era como ácido disfrazado de miel. Alejandro se preguntó cómo había soportado ese tono durante tantos años. ¿A qué has venido, Catalina? Estoy ocupado. Ella arqueó una ceja perfectamente delineada. ¿Ocupado con la empleada doméstica que embarazaste hace 7 años? ¿O con la bastarda que ha aparecido reclamando tu atención? Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sus sospechas eran correctas. Catalina ya estaba al tanto de todo. ¿Cómo te has enterado tan rápido? Catalina soltó una risa breve y sin humor. Por favor, Alejandro, este hospital es prácticamente propiedad de mi familia. Nada ocurre aquí sin que yo lo sepa. Especialmente cuando se trata de una niña harapienta que llega preguntando por el director y mencionando el apellido Mendoza. Se acercó a él con pasos medidos, como un depredador acechando. Pensé que habíamos cerrado ese capítulo hace años. Te advertí lo que pasaría si intentabas contactarla. Yo no la contacté, respondió Alejandro manteniéndose firme. Ella nos encontró. Su madre está muriendo, Catalina. Tuberculosis avanzada. Qué conveniente, murmuró Catalina. La criada moribunda y la niña huérfana buscando al rico doctor para que las rescate. Parece la trama de una telenovela barata. La crueldad de sus palabras encendió algo en Alejandro, una indignación que había estado dormida durante demasiado tiempo. Su nombre es Esperanza, dijo con voz controlada pero firme. Y la niña se llama Sofía. Son personas, Catalina, no personajes de ficción. Son un problema, replicó ella. Un problema que debemos resolver inmediatamente, antes de que llegue a oídos de mi padre o de la junta directiva. Alejandro la miró con asombro. Después de todo este tiempo, después de todo lo que había pasado, Catalina seguía preocupándose únicamente por las apariencias. ¿Cómo puedes ser tan insensible?
Hay una niña de 8 años ahí fuera, cuya madre podría morir en cualquier momento. Una niña que, por cierto, es mi hija. ¿Tu hija? Catalina soltó una carcajada despectiva. ¿Tienes pruebas de eso? ¿Un test de ADN? ¿O simplemente estás creyendo lo que esa mujer te dijo hace 7 años? No necesito un test de ADN, basta con mirarla a los ojos para saber que es mi hija. Catalina se acercó aún más, invadiendo deliberadamente su espacio personal. Escúchame bien, Alejandro. He invertido 12 años de mi vida en este matrimonio. Mi familia ha invertido millones en este hospital. Todo eso podría desaparecer por un escándalo como este. No lo permitiré. ¿Y qué sugieres que haga? ¿Que las eche a la calle como hiciste hace 7 años? No seas dramático, respondió ella, agitando una mano con desdén. Nadie habla de echarlas a la calle. Podemos ser prácticos. Si la mujer sobrevive, le ofrecemos una compensación generosa a cambio de su silencio y su desaparición. Si fallece, enviamos a la niña a un buen internado, lejos de aquí. Problema resuelto. Alejandro la miró como si la viera por primera vez. Quizás realmente era la primera vez que veía a Catalina tal como era. Una mujer capaz de hablar de la posible muerte de una persona y el futuro de una niña con la misma frialdad con que discutiría una transacción comercial. No, dijo simplemente. ¿No? ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no voy a hacer nada de eso. Voy a cuidar de Esperanza con los mejores recursos que este hospital pueda ofrecer, y voy a asumir mi responsabilidad como padre de Sofía, sin importar lo que tú o tu familia piensen al respecto. Catalina palideció, sus ojos oscuros brillando peligrosamente. ¿Te has vuelto loco? ¿Tienes idea de lo que estás arriesgando? Mi padre puede destruirte con una sola llamada telefónica. Ya no me importa, Catalina. He vivido demasiado tiempo bajo el yugo del miedo. Miedo a tu padre, miedo al escándalo, miedo a perder mi posición. ¿Y para qué? Para vivir una vida vacía, sin amor, sin autenticidad. ¡Amor!, escupió ella como si la palabra fuera obscena. ¿Vas a arruinar todo por una fantasía romántica con tu antigua sirvienta? ¡Qué patético, Alejandro! Nunca pensé que fueras tan débil. No es debilidad, Catalina. Es lo contrario. Por primera vez en años estoy encontrando la fuerza para hacer lo correcto. El intercomunicador de su escritorio sonó, interrumpiendo la tensa confrontación. Alejandro presionó el botón para responder. «Doctor Mendoza», dijo la voz de Mercedes, «necesitamos su presencia en la UCI inmediatamente. Es sobre la paciente Torres». «Voy enseguida», respondió Alejandro, sintiendo un nudo en el estómago. «Sabes», dijo Catalina con una sonrisa fría, «el problema podría resolverse solo. Si la mujer muere, todo será mucho más sencillo». Alejandro la miró con una mezcla de disgusto y lástima. «¿En qué te has convertido, Catalina? ¿O siempre fuiste así y simplemente no quise verlo?» Sin esperar respuesta, salió apresuradamente de la oficina, dejando a su esposa furiosa y desconcertada. Mientras se dirigía a la UCI, una extraña sensación de liberación lo invadía. Por primera vez en años, había enfrentado a Catalina sin ceder, sin disculparse, sin agachar la cabeza. Al llegar a la UCI, encontró a Mercedes y al doctor Ramírez esperándolo. Para su sorpresa, Sofía estaba con ellos, sosteniendo la mano de la enfermera jefa. «¿Qué sucede?», preguntó, intentando leer las expresiones de sus colegas. «Algo extraordinario», respondió Ramírez, con asombro genuino en su voz. «La paciente ha comenzado a responder al tratamiento de una manera que no esperábamos. Sus signos vitales se están estabilizando». «¿Está mejorando?», preguntó Alejandro casi sin atreverse a creerlo. «Es prematuro afirmarlo categóricamente», advirtió Ramírez, «pero hay indicios positivos. La saturación de oxígeno ha mejorado ligeramente y la fiebre ha disminuido». «¿Qué ha cambiado? ¿Qué han hecho diferente?». Mercedes y Ramírez intercambiaron una mirada significativa. «En realidad», dijo Mercedes, «el cambio comenzó después de que Sofía estuvo con ella. La niña le estuvo hablando, contándole que te había encontrado, que estabas ayudándolas».
¿Puedo verla?, interrumpió Sofía tirando suavemente de la bata de Alejandro. Quiero decirle a mamá que estás aquí conmigo. Alejandro miró a Ramírez, quien asintió levemente. Solo unos minutos, no queremos sobreexcitarla. Entraron juntos a la habitación. Esperanza seguía conectada a múltiples aparatos, pero Alejandro notó inmediatamente los pequeños cambios que habían emocionado a Ramírez. Su respiración parecía menos laboriosa, y había un leve color en sus mejillas antes cenicientas. Sofía se acercó a la cama y tomó la mano de su madre con delicadeza. «Hola, mamá», dijo con voz suave pero clara. «He traído al doctor Mendoza. Conmigo, está aquí, justo a mi lado. Dice que va a cuidar de nosotras». Para asombro de todos, los dedos de Esperanza se movieron ligeramente, como intentando apretar la mano de su hija. «¿Has visto eso?», exclamó Sofía emocionada. «Ya he escuchado». Alejandro se acercó al otro lado de la cama, tomando la mano libre de Esperanza entre las suyas. La última vez que habían estado así, 7 años atrás, se habían despedido con promesas de un futuro juntos que nunca llegó. «Esperanza», dijo con voz entrecortada por la emoción, «soy yo, Alejandro. Sofía me encontró, tal como le dijiste. Es una niña extraordinaria, tan valiente y determinada como tú». No estaba seguro de si ella podía escucharlo, pero continuó hablando. «Lamento tanto todo lo que pasó. No hay excusa para mi cobardía, pero ahora estoy aquí y no voy a volver a abandonarlas. Te lo prometo. Vamos a luchar juntos contra esta enfermedad». Mientras hablaba, los monitores comenzaron a mostrar cambios sutiles pero significativos. El ritmo cardíaco de Esperanza se hizo más fuerte y regular. «Doctor», llamó una enfermera desde la puerta. «El doctor Ramírez dice que necesita hablar con usted urgentemente». Alejandro asintió. «Volveré pronto», le dijo a Sofía, quien se había sentado en una silla junto a la cama sin soltar la mano de su madre. Fuera de la habitación, Ramírez lo esperaba con expresión grave. «Ha llegado el informe completo. Del hospital público donde la ingresaron inicialmente», dijo entregándole una carpeta. «Hay algo que deberías ver». Alejandro revisó los documentos frunciendo el ceño a medida que leía. «Esto no tiene sentido. Según esto, Esperanza acudió al Hospital General hace más de un año con síntomas claros de tuberculosis. Fue diagnosticada correctamente, pero no hay registro de tratamiento posterior». «Exactamente», confirmó Ramírez. «Y hay más. Encontré registros fragmentados de visitas anteriores a distintos hospitales públicos durante los últimos 3 años. Siempre el mismo patrón. Diagnóstico inicial, derivación a especialista y luego nada. Como si alguien hubiera bloqueado sistemáticamente su acceso al tratamiento». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. «¿Estás sugiriendo que esto fue deliberado?». Ramírez se movió incómodo. «No estoy sugiriendo nada, Alejandro. Solo te estoy mostrando los hechos. Pero es extraño, por decirlo menos. En un sistema público con sus fallos, que una paciente caiga por las grietas una vez es comprensible. Pero múltiples veces, en diferentes hospitales». Alejandro sintió náuseas. ¿Sería posible? ¿Habría llegado Catalina tan lejos para asegurarse de que Esperanza y Sofía permanecieran fuera de su vida? «Necesito copias de todos estos registros», dijo con voz tensa, «y quiero que inicies el tratamiento más agresivo disponible para la tuberculosis multiresistente. No escatimes en recursos». «Ya lo he ordenado», aseguró Ramírez. «Si hay alguna posibilidad de salvarla, la encontraremos». Alejandro asintió, agradecido por la competencia y discreción de su colega. «Gracias, José. Te debo una». «No me debes nada. Es mi trabajo. Aunque…» Ramírez hizo una pausa, como considerando si debía continuar. «Hay rumores circulando por el hospital, sobre la niña, sobre ti». «Me lo imagino», respondió Alejandro con resignación. «Déjalos hablar. Ya no me importa». Al regresar a la habitación de Esperanza, encontró a Sofía recitando un cuento junto a la cama de su madre. Era una versión infantil de La Cenicienta, contada con el entusiasmo y los gestos exagerados propios de una niña de 8 años. Y entonces el
Príncipe buscó por todo el reino a la dueña del zapato de cristal, decía Sofía, completamente absorta en su narración, porque sabía que era la mujer más bonita y buena del mundo, y quería casarse con ella aunque fuera pobre. Alejandro se quedó en el umbral, conmovido por la escena. Pensó en todo lo que se había perdido. Los primeros pasos de Sofía, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela. 7 años de momentos irrecuperables. Doctor Mendoza, llamó Mercedes, acercándose por el pasillo. El consejo directivo ha convocado una reunión de emergencia. Solicitan su presencia inmediata. ¿El consejo? ¿Ahora? Sí, señor. La señora Mendoza está allí, junto con su padre y los miembros del consejo. Así que había comenzado. Catalina había cumplido su amenaza de involucrar a su padre y a la junta directiva. La batalla por su carrera, por el hospital, y más importante aún por su derecho a ser el padre de Sofía, estaba oficialmente declarada. Mercedes, necesito que te quedes con Sofía y Esperanza. No permitas que nadie las moleste, especialmente mi esposa. Y si hay cualquier cambio en el estado de Esperanza, avísame inmediatamente. Por supuesto, doctor. Alejandro respiró hondo, preparándose mentalmente para lo que vendría. Hace apenas unas horas, su mayor preocupación había sido la próxima cirugía cardiovascular compleja que tenía programada. Ahora, estaba a punto de luchar por su familia recién descubierta, su carrera y su integridad como ser humano. Mientras se dirigía a la sala de juntas, recordó las palabras que Esperanza solía repetir cuando enfrentaban las primeras dificultades de su relación. A veces, el camino correcto es el más difícil, pero si no lo recorremos, nunca sabremos la felicidad que nos espera al final. Por primera vez en 7 años, Alejandro estaba listo para recorrer ese camino, sin importar lo difícil que fuera. La sala de juntas del Hospital Santa María era un espacio impresionante, con una enorme mesa de caoba y ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. En circunstancias normales, Alejandro se sentía perfectamente cómodo allí, dirigiendo reuniones con la confianza que le daban años de experiencia y éxito profesional. Pero hoy, al entrar en la habitación, se sintió como un acusado ante un tribunal. 7 rostros lo miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la abierta hostilidad. En la cabecera de la mesa, como un juez supremo, estaba Fernando Velázquez, el patriarca de la familia más influyente en el ámbito médico privado de México. A sus 68 años, Fernando seguía siendo una figura imponente. Alto de hombros anchos y cabello plateado perfectamente peinado, proyectaba una autoridad natural que hacía que incluso los médicos más experimentados se sintieran intimidados en su presencia. A su lado, Catalina lo observaba con una mezcla de triunfo y desdén. «Alejandro», dijo Fernando con voz grave, «toma asiento. Tenemos asuntos importantes que discutir». Alejandro recorrió la mesa con la mirada, evaluando a los presentes. Además de Fernando y Catalina, estaban los otros. 5 miembros del consejo directivo. El doctor Martínez, jefe de cirugía, la doctora Vega, directora financiera, el señor López, representante de los inversionistas mayoritarios, el doctor Fuentes, director médico, y el señor Herrera, asesor legal del hospital. «Señores, doctora Vega», saludó Alejandro, manteniendo la compostura. «Entiendo que esta es una reunión extraordinaria. ¿Puedo preguntar cuál es el motivo?» Fernando Velázquez intercambió una mirada con su hija antes de responder. «Creo que sabes perfectamente el motivo, Alejandro. Ha llegado a nuestra atención un asunto extremadamente delicado que podría comprometer la reputación de este hospital. Si se refiere a la paciente Esperanza Torres y a su hija, estoy más que dispuesto a discutir el asunto», respondió Alejandro con calma. «¿Su hija?», interrumpió Catalina con veneno en la voz, «o debería decir, tu supuesta hija». Alejandro la ignoró, dirigiéndose directamente a Fernando y al resto del consejo. «Hace aproximadamente 7 años tuve una relación con Esperanza Torres, quien entonces trabajaba como empleada doméstica en mi casa. De esa relación nació una niña, Sofía.
Hasta esta mañana no tenía conocimiento de su existencia. Un murmullo recorrió la mesa. El señor Herrera, el abogado, tomaba notas frenéticamente. Esperanza fue ingresada anoche en estado crítico, tuberculosis avanzada complicada con neumonía grave. Su hija, de 8 años, vino sola al hospital buscándome, siguiendo instrucciones que su madre le había dejado en caso de emergencia. Una historia conmovedora, comentó Fernando con sarcasmo. Casi cinematográfica. La criada moribunda, la niña huérfana, el médico rico descubriendo que tiene una hija secreta. Solo falta la música dramática de fondo. Varios miembros del consejo rieron nerviosamente, pero Alejandro mantuvo la compostura. No es una historia, Fernando. Son hechos. Hechos que tienen implicaciones médicas, éticas y sí, personales. Las implicaciones que nos preocupan son las financieras y reputacionales. Intervino la doctora Vega, siempre pragmática. Este tipo de escándalo podría afectar seriamente la percepción pública del hospital y por ende nuestros ingresos. Sin mencionar las posibles demandas, añadió el señor Herrera. Si lo que dice esta mujer es cierto, podría reclamar compensación por años de manutención no pagada, daños emocionales. Esperanza no está en condiciones de demandar a nadie, interrumpió Alejandro con dureza. Está luchando por su vida en la UCI, y para que conste, no ha pedido nada. Fue su hija quien vino buscando ayuda, no dinero. Muy conveniente, murmuró Catalina. El doctor Martínez, que había permanecido en silencio hasta entonces, se aclaró la garganta. Alejandro, entiendo que esto es una situación personal complicada, pero debo preguntarte. ¿Has confirmado que eres realmente el padre de esta niña? ¿Hay pruebas concretas más allá del testimonio de esta mujer? Era una pregunta razonable desde un punto de vista objetivo, pero la forma en que fue formulada irritó a Alejandro. Como si Esperanza fuera una estafadora intentando engañarlo. No he ordenado pruebas de paternidad, si es a lo que te refieres, Gabriel. Pero basta con ver a Sofía para saber que es mi hija. Tiene mis ojos, mi mentón, incluso mis gestos. No, hay duda en mi mente. La percepción subjetiva no es evidencia, señaló el señor López. Por el bien de todos los involucrados, incluida la niña, deberíamos solicitar un test de ADN formal. Estoy de acuerdo, dijo Fernando, asumiendo nuevamente el control de la reunión. De hecho, ya he tomado la libertad de contactar a un laboratorio discreto. Pueden tomar las muestras hoy mismo y tener resultados preliminares en 24 horas. Alejandro sintió que su irritación crecía. No tengo ningún problema con realizar una prueba de paternidad, aunque insisto en que es innecesaria. Pero me gustaría saber por qué estamos teniendo esta reunión. ¿Cuál es exactamente el objetivo aquí? Fernando se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos sobre la mesa. El objetivo, Alejandro, es proteger a esta institución. Has puesto al Hospital Santa María en una posición potencialmente comprometedora. Un director que abandona a su amante embarazada y luego 7 años después usa recursos del hospital para tratarla de manera preferencial. No es precisamente la imagen que queremos proyectar. No estoy usando recursos del hospital indebidamente, se defendió Alejandro. Esperanza es una paciente como cualquier otra, con derecho a recibir el mejor tratamiento disponible. ¿Una paciente como cualquier otra?, intervino Catalina con una sonrisa fría. Según tengo entendido, has ordenado tratamientos experimentales, costosos. Has asignado al mejor especialista en enfermedades respiratorias a su caso y has cancelado cirugías programadas para dedicarte personalmente a ella. ¿Harías lo mismo por cualquier indigente que llega a la puerta del hospital? No es una indigente, replicó Alejandro, cada vez más enojado. Y sí, como médico, haría lo mismo por cualquier paciente que lo necesitara. El problema es que este hospital se ha alejado tanto de su misión original que tratar a alguien sin seguro privado se considera ahora un acto sospechoso. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Alejandro había tocado un punto sensible. El Hospital Santa María había sido fundado originalmente como una institución sin fines de lucro,
dedicada a proporcionar atención médica de calidad a todos los sectores de la sociedad. Con el tiempo, y especialmente bajo la influencia de los Velázquez, se había transformado en un centro elitista que atendía casi exclusivamente a los más privilegiados. «Cuidado, Alejandro», advirtió Fernando en voz baja. «Estás pisando terreno peligroso». «No, Fernando», respondió Alejandro, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. «El terreno peligroso lo pisé hace 7 años, cuando permití que el miedo a ti y a tu influencia me alejara de las personas que amaba. No volveré a cometer ese error». Se levantó apoyando las manos sobre la mesa. «Voy a ser completamente claro. Esperanza Torres está gravemente enferma, posiblemente por negligencia médica deliberada». «¿Qué estás insinuando?», interrumpió. Catalina, súbitamente pálida. «No estoy insinuando nada, estoy declarando hechos. Hemos encontrado evidencia de que Esperanza intentó recibir tratamiento para su tuberculosis en múltiples hospitales durante los últimos 3 años. En cada ocasión, algo o alguien bloqueó su acceso al tratamiento adecuado. Un patrón demasiado consistente para ser coincidencia». Fernando Velázquez mantuvo el rostro impasible, pero Alejandro notó un ligero tic en su ojo izquierdo, un signo de tensión que conocía bien. «Esas son acusaciones graves, Alejandro», dijo el señor Herrera, con cautela. «Sin pruebas concretas, podrías estar exponiéndote a una demanda por difamación». «Tengo los registros médicos», respondió Alejandro, «y estoy seguro de que una investigación adecuada revelará quién dio las órdenes para negar tratamiento a una mujer enferma, permitiendo que su condición empeorara hasta el punto crítico actual». Dirigió una mirada significativa hacia Catalina, quien desvió los ojos. «En cuanto a Sofía», continuó, «es mi hija. Con o sin prueba de ADN, asumiré mi responsabilidad hacia ella. Si eso representa un problema para este hospital o para cualquiera de ustedes, estoy dispuesto a presentar mi renuncia inmediatamente». Sus palabras cayeron como una bomba en la sala. El doctor Fuentes, que había permanecido en silencio hasta ese momento, fue el primero en reaccionar. «Vamos a calmarnos, todos», dijo con tono conciliador. «Nadie está pidiendo tu renuncia, Alejandro. Eres uno de los cirujanos más respetados del país y has hecho un trabajo excepcional como director. Estamos simplemente tratando de manejar una situación delicada de la mejor manera posible». «Ricardo, tiene razón», intervino la doctora Vega. «Necesitamos abordar esto de manera racional. Sugiero que esperemos los resultados del test de ADN antes de tomar cualquier decisión drástica». Fernando Velázquez levantó una mano silenciando la discusión. «Propongo lo siguiente. Alejandro se tomará una licencia administrativa de 1 semana, durante la cual el doctor Fuentes asumirá temporalmente la dirección. Utilizaremos este tiempo para realizar las pruebas necesarias y evaluar la situación con calma. ¿Estamos de acuerdo?». Los miembros del consejo asintieron, aunque Alejandro notó que evitaban mirarlo directamente. Estaban tomando partido, y no era difícil adivinar de qué lado se inclinaría la balanza si Fernando Velázquez ejercía toda su influencia. «Con una condición», dijo Alejandro. «Esperanza continúa recibiendo el mejor tratamiento posible, bajo la supervisión directa del doctor Ramírez, y yo mantengo acceso irrestricto a ella y a Sofía». «Me parece razonable», concedió Fernando, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ahora, si nos disculpas, el consejo necesita discutir algunos detalles administrativos en privado». Era una clara invitación a retirarse. Alejandro asintió brevemente y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y se volvió hacia el grupo. «Una cosa más. Si descubro que alguien intenta interferir con el tratamiento de Esperanza o trata de separar a Sofía de su madre, las consecuencias serán graves. No estoy hablando solo de acciones legales, sino también de lo que revelaré a la prensa sobre ciertas prácticas de este hospital y sus directivos. ¿Estoy siendo claro?». Sin esperar respuesta, salió de la sala, cerrando la puerta tras él. El pasillo estaba desierto, salvo por una figura familiar que esperaba apoyada contra la pared.
Mercedes Gutiérrez lo observaba con una mezcla de preocupación y admiración. «Supongo que escuchaste todo», dijo Alejandro. Mercedes asintió. Las paredes de esta institución son sorprendentemente delgadas cuando se trata de reuniones importantes. ¿Cómo están Esperanza y Sofía? Estables por ahora. La niña se ha quedado dormida junto a la cama de su madre. No quiso separarse de ella ni un momento. Alejandro sintió una oleada de ternura al imaginar la escena. ¿Y Ramírez? ¿Ha habido algún cambio en el tratamiento? Está ajustando los antibióticos basándose en los últimos resultados. Dice que hay pequeñas mejoras, pero aún es demasiado pronto para cantar victoria. Comenzaron a caminar juntos hacia la UCI. Alejandro notó las miradas curiosas del personal mientras pasaban. Los rumores debían estar circulando a toda velocidad. Acabo de poner en riesgo mi carrera, Mercedes. 12 años de trabajo podrían desaparecer en un instante si Fernando Velázquez decide destruirme. Lo sé, respondió ella con simplicidad. La pregunta es, ¿vale la pena? Alejandro pensó en Sofía, en su valentía al atravesar la ciudad buscándolo, en la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su madre, en la madurez con que afrontaba una situación que habría quebrado a muchos adultos. Sí, respondió finalmente. Vale la pena cada riesgo. Al llegar a la UCI, encontraron a Sofía exactamente como Mercedes había descrito, dormida en un sillón junto a la cama de Esperanza, con su oso de peluche firmemente sujeto entre sus brazos. Alguien le había proporcionado una manta y una almohada. Alejandro se acercó silenciosamente y observó a Esperanza. Su respiración parecía menos laboriosa que horas antes, y el monitor mostraba signos vitales, ligeramente mejorados. Era poco, pero en su estado, cualquier pequeña mejoría era una victoria. Lucha, Esperanza, susurró. Lucha por Sofía, lucha por nosotros. Mientras contemplaba a la madre y la hija, Alejandro sintió una determinación renovada. Independientemente de lo que Fernando Velázquez y el Consejo decidieran, independientemente de las pruebas de ADN o las amenazas veladas, había tomado su decisión. Ya no era el joven cirujano ambicioso dispuesto a sacrificar el amor por el éxito profesional. Ya no era el director complaciente que agachaba la cabeza ante los Velázquez para mantener su posición. Era simplemente un hombre determinado a corregir el mayor error de su vida, a cualquier costo. El buscapersonas en su bolsillo vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Teresa, su secretaria. Reporteros esperando en la entrada principal. Solicitan declaraciones sobre rumores de escándalo familiar. Así que había comenzado. El circo mediático que Fernando y Catalina tanto temían estaba tomando forma, pero no de la manera que ellos habían imaginado. Alguien había filtrado la historia, y Alejandro tenía una buena idea de quién podría ser el responsable. Mercedes, dijo en voz baja para no despertar a Sofía, necesito que me hagas un favor. Contacta a Eduardo Gómez del Canal 13, es un viejo amigo y un periodista respetado. Dile que tengo una historia que le interesará, pero que quiero contarla a mi manera. La enfermera jefa lo miró con sorpresa. ¿Vas a hablar con la prensa? ¿Estás seguro? Completamente, respondió Alejandro. Si esta historia va a salir a la luz, prefiero que sea con la verdad, no con las distorsiones que los Velázquez intentarán promover. Mientras Mercedes salía para cumplir su encargo, Alejandro se sentó junto a Sofía, observando cómo dormía con la tranquilidad de la inocencia. En ese momento hizo una promesa silenciosa a la niña y a su madre. Sin importar lo que viniera, esta vez no fallaría. Esta vez lucharía con todas sus fuerzas por la familia que debió haber protegido desde el principio. La entrevista con Eduardo Gómez se convirtió en un fenómeno nacional en cuestión de horas. Sentado en los jardines del Hospital Santa María, con el edificio imponente como telón de fondo, Alejandro Mendoza había contado su historia con una honestidad descarnada que conmovió al país entero. Cometí un error imperdonable hace 7 años, declaró mirando directamente a la cámara. Elegí el prestigio sobre el amor, el confort sobre la responsabilidad. Permití que el miedo me dominara
y abandoné a una mujer embarazada que confiaba en mí. No hay excusa que pueda justificar ese acto de cobardía. Eduardo, periodista experimentado, había manejado la entrevista con sensibilidad, pero sin eludir las preguntas difíciles. Doctor Mendoza, muchos se preguntarán, ¿por qué hacer pública esta historia ahora? No es precisamente lo que su esposa y su suegro intentaban evitar. La transparencia es la única forma de redención que conozco, respondió Alejandro. Durante demasiado tiempo, las estructuras de poder en esta ciudad han operado en las sombras, decidiendo quién merece atención médica y quién no. Esperanza Torres, la madre de mi hija, ha estado luchando contra la tuberculosis durante años, una enfermedad perfectamente tratable si se diagnostica a tiempo. Sin embargo, por razones que estamos investigando, se le negó sistemáticamente el acceso al tratamiento adecuado. Está acusando a alguien específicamente, doctor. No estoy haciendo acusaciones sin pruebas concretas. Solo estoy planteando preguntas que merecen respuesta. ¿Por qué una mujer joven con síntomas claros de tuberculosis fue rechazada en múltiples hospitales? ¿Por qué sus registros médicos aparecen incompletos o alterados? ¿Quién tendría el poder y el motivo para interferir de esa manera? La insinuación era clara, aunque Alejandro había sido cuidadoso en no mencionar explícitamente a los Velázquez. No era necesario. La relación entre Fernando Velázquez y el sistema de salud privado de México era bien conocida. ¿Cómo está la señora Torres actualmente?, había preguntado Eduardo, cambiando ligeramente el tono. Luchando con todas sus fuerzas, respondió Alejandro, la emoción evidente en su voz. Es una mujer extraordinaria que ha criado sola a nuestra hija en circunstancias extremadamente difíciles. Nunca me buscó para pedir dinero o ayuda. Solo cuando su estado se volvió crítico, instruyó a Sofía para que me encontrara. ¿Y la niña, Sofía? ¿Cómo ha reaccionado a todo esto? Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Alejandro por primera vez durante la entrevista. Sofía es el ser humano más valiente que he conocido. Atravesó la ciudad sola, siguiendo las instrucciones de su madre, determinada a encontrar ayuda. No tenía idea de quién era yo realmente, hasta que llegó al hospital. La historia de la pequeña Sofía recorriendo la caótica Ciudad de México con su viejo oso de peluche, gastando sus últimas monedas en transporte público para salvar a su madre, había tocado el corazón de millones de televidentes. Ahora, 3 días después de la entrevista, el Hospital Santa María se había convertido en el centro de una tormenta mediática sin precedentes. Periodistas acampaban en la entrada, esperando actualizaciones sobre el estado de Esperanza o buscando fotografiar a la pequeña Sofía, quien se había convertido en un símbolo de valentía infantil para el público mexicano. Alejandro observaba las noticias desde la pequeña sala de descanso junto a la UCI, donde había pasado la mayor parte de los últimos días. En la pantalla, una presentadora discutía los últimos acontecimientos con un panel de expertos. Según fuentes cercanas al hospital, la condición de Esperanza Torres ha mejorado significativamente en las últimas 72 horas, informaba la mujer. Los médicos describen su respuesta al tratamiento como sorprendente y casi milagrosa. Lo más impactante de este caso, añadía un comentarista, es la revelación de que varios exempleados del conglomerado Velázquez han confirmado la existencia de una lista negra de personas que debían ser rechazadas en ciertas instituciones médicas. Esto plantea serias cuestiones éticas y posiblemente legales. Alejandro apagó el televisor al oír pasos acercándose. Mercedes entró en la sala con una carpeta en la mano y expresión solemne. Han llegado los resultados del test de ADN, dijo, entregándole el sobre sellado. Alejandro lo tomó, pero no lo abrió inmediatamente. ¿Cómo está Esperanza? Cada vez más consciente. Ha estado despierta por periodos más largos hoy. Incluso ha podido comunicarse mediante gestos. ¿Y Sofía? Una sonrisa suavizó el rostro de Mercedes. Está en la cafetería con Rosario, la amiga de Esperanza que llegó esta mañana. La niña finalmente aceptó alejarse un poco de la habitación, pero solo después de que le prometí que la llamaría inmediatamente si su madre despertaba.
Alejandro asintió agradecido por la dedicación de Mercedes. En los últimos días, la enfermera jefa se había convertido en una aliada invaluable, protegiendo a Esperanza y Sofía, no solo médicamente, sino también del acoso mediático y de posibles interferencias de los Velázquez. ¿Has oído algo del consejo?, preguntó finalmente abriendo el sobre. Se reunieron esta mañana. El doctor Fuentes me comentó que Fernando Velázquez estaba furioso por la entrevista. Aparentemente, algunos donantes importantes han expresado preocupación por las acusaciones veladas. Alejandro leyó el informe en silencio. Aunque ya sabía en su corazón la verdad, ver la confirmación científica produjo una emoción inesperada. 99,997% de probabilidad de paternidad, decía el documento en términos inequívocos. Es oficial, dijo pasándole el informe a Mercedes, aunque nunca tuve dudas. Felicidades, respondió ella con sinceridad. Sofía es una niña extraordinaria. Lo es, coincidió Alejandro, sintiendo un orgullo que nunca había experimentado antes. Y quiero conocerla realmente, Mercedes. Quiero ser parte de su vida, compensar todo el tiempo perdido. Tendrás esa oportunidad, aseguró Mercedes. Pero primero creo que deberías ir a ver a Esperanza. Ha estado preguntando por ti. Alejandro se levantó de inmediato. ¿Está consciente? ¿Puede hablar? Aún está débil, pero sí, está lúcida. El doctor Ramírez acaba de examinarla y está impresionado con su mejoría. Dice que nunca había visto a nadie recuperarse tan rápidamente de una condición tan grave. Cuando Alejandro entró en la habitación de Esperanza, la encontró semi-incorporada en la cama. Aunque seguía conectada a oxígeno y varios monitores, el tubo de respiración había sido reemplazado por una cánula nasal menos invasiva. Su rostro, aunque todavía pálido y demacrado, mostraba signos de vida que días atrás parecían imposibles. «Hola», dijo él suavemente, acercándose a la cama. Esperanza lo miró con aquellos ojos oscuros que habían quedado grabados en su memoria durante 7 años. «Alejandro», respondió con voz ronca y débil apenas audible. «No te esfuerces», pidió él tomando su mano con delicadeza. «Necesitas conservar energía». Ella negó ligeramente con la cabeza, determinada a hablar. «Sofía, ¿dónde está Sofía?» «Está bien, no te preocupes, está en la cafetería con Rosario. Te ha estado acompañando día y noche. Apenas hemos conseguido que descanse un poco». Una sonrisa débil iluminó el rostro de Esperanza. «Es muy terca, como su padre». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Es extraordinaria, Esperanza. Valiente, inteligente, compasiva. Has hecho un trabajo increíble criándola». «Lo intenté», susurró ella. «Quería que estuviera orgullosa de su madre. Lo está y yo también lo estoy». Alejandro apretó suavemente su mano. «Esperanza, hay tanto que quiero decirte, tanto que necesito explicarte». «No ahora», interrumpió ella, cada palabra un evidente esfuerzo. «Tiempo, para eso después». «Tienes razón, lo importante es que te recuperes. El doctor Ramírez dice que estás respondiendo muy bien al tratamiento». Esperanza asintió levemente. «Me siento un poco mejor. Menos dolor. Eso es bueno, vamos paso a paso, ¿de acuerdo?» Ella lo miró intensamente, como evaluando algo en su rostro. «¿La niña te contó sobre la carta?» «Sí», confirmó Alejandro. «La ha guardado todos estos años. Quería que supiera que su padre no era un monstruo, que hubo amor». Las palabras de Esperanza, tan generosas a pesar de todo lo que había sufrido, conmovieron profundamente a Alejandro. «No merezco tu comprensión, Esperanza. Te fallé de la peor manera posible. Todos cometemos errores», murmuró ella, los párpados pesados por el cansancio. «Lo importante es cómo los reparamos». Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta se abrió y Sofía entró corriendo, con Rosario siguiéndola apresuradamente. «Mamá, ¿estás despierta?», exclamó la niña, acercándose a la cama pero deteniéndose, temerosa de lastimar a su madre. «Mi amor», dijo Esperanza, su voz repentinamente más fuerte. «Ven aquí».
Sofía se acercó cuidadosamente y tomó la mano libre de su madre. Te dije que encontraría al doctor Mendoza, mamá, y él te está curando, como prometiste. Esperanza miró a su hija con infinito amor. Sí, mi vida, lo encontraste. Eres la niña más valiente del mundo. El doctor Mendoza dice que me parezco mucho a él, comentó Sofía. Dice que tenemos los mismos ojos. Es verdad, confirmó Esperanza. Los mismos ojos tristes y profundos. Ya no están tan tristes, intervino Sofía con la inocencia propia de su edad. Desde que me conoció, sonríe mucho más. Alejandro y Esperanza intercambiaron una mirada cargada de emociones complejas. Arrepentimiento, perdón, esperanza y quizás el tenue inicio de algo nuevo. Señor doctor, dijo Rosario, rompiendo el momento. Hay unos señores afuera que insisten en hablar con usted. Dicen que es del consejo directivo. Alejandro asintió. Gracias, Rosario. Iré en un momento. Se volvió hacia Esperanza. Descansa, volveré pronto. Ve, dijo ella. Sofía me contará qué has estado haciendo estos días. La niña asintió con entusiasmo. Saliste en la televisión, mamá. Todo el mundo habla de nosotros. Y hay muchos periodistas afuera queriendo conocerme, pero Mercedes no los deja entrar porque dice que soy una celebridad exclusiva. Alejandro salió de la habitación con el corazón más ligero que en años, a pesar de la inevitable confrontación que lo esperaba. En el pasillo encontró al doctor Fuentes y al señor Herrera, el asesor legal con expresiones sombrías. Alejandro, saludó Fuentes, necesitamos hablar en privado. Se dirigieron a una pequeña sala de conferencias cercana. Una vez dentro, Herrera cerró la puerta y Fuentes fue directamente al grano. El Consejo ha tomado una decisión, Alejandro. En vista de los recientes acontecimientos y la exposición mediática del caso, se ha determinado que tu posición como director del hospital es insostenible. Aunque esperaba algo así, escucharlo formalmente fue un golpe. ¿Estoy despedido? El término oficial es separación por mutuo acuerdo. Corrigió Herrera. El hospital reconoce tus años de servicio ejemplar y tu contribución inestimable al desarrollo de la institución. Se te ofrecerá un paquete de compensación generoso y referencias positivas para tu futuro profesional. ¿Y mi posición como cirujano? Fuentes y Herrera intercambiaron miradas incómodas. El Consejo considera que sería mejor para todas las partes que busques oportunidades en otra institución, dijo finalmente Fuentes. La situación actual ha creado tensiones que podrían afectar el ambiente de trabajo. Alejandro asintió lentamente. En otras palabras, Fernando Velázquez no quiere verme nunca más en su hospital. No estamos autorizados a comentar sobre las deliberaciones internas del Consejo, respondió Herrera mecánicamente. Pero sí podemos decirte que la decisión fue unánime. Unánime, repitió Alejandro sorprendido. Había esperado que al menos algunos miembros del Consejo lo apoyaran. Fernando puede ser muy persuasivo, comentó Fuentes, con un tono que sugería que había más en esa unanimidad de lo que se atrevía a decir. Entiendo, dijo Alejandro. ¿Cuándo debo dejar el hospital? Técnicamente de inmediato, respondió Herrera. Pero dadas las circunstancias especiales, se te permitirá permanecer hasta que la señora Torres esté en condiciones de ser trasladada. El hospital cubrirá todos los gastos de su tratamiento como parte del acuerdo. Muy generoso, comentó Alejandro con ironía. Hay una condición más, añadió Herrera sacando un documento de su maletín. El hospital requiere que firmes un acuerdo de confidencialidad respecto a ciertas insinuaciones que has hecho públicamente. ¿Te refieres a la posibilidad de que Catalina o Fernando hayan interferido deliberadamente con el tratamiento médico de Esperanza? No puedo confirmar ni negar la naturaleza específica de esas insinuaciones, respondió Herrera, visiblemente incómodo. Solo puedo decirte que el acuerdo prohíbe cualquier declaración pública que pueda dañar la reputación del hospital o sus asociados. Alejandro tomó el documento, pero no lo abrió. ¿Y si me niego a firmar? En ese caso, dijo Herrera, con tono sombrío,
El hospital se reserva el derecho de tomar acciones legales por difamación y uso indebido de recursos institucionales. Además, obviamente, la oferta respecto al tratamiento de la señora Torres quedaría anulada. Era un chantaje apenas disimulado. Firmar significaba silencio forzado sobre las posibles acciones criminales de los Velázquez. Negarse ponía en riesgo la recuperación de Esperanza. «Necesito tiempo para considerar esto», dijo finalmente. «Por supuesto», concedió Fuentes. «Tienes hasta mañana a mediodía». Cuando salieron, Alejandro permaneció sentado en la sala vacía, sopesando sus opciones. Su carrera en el Hospital Santa María había terminado, eso estaba claro. Pero ¿qué significaba para su futuro como médico? Y más importante aún, ¿qué significaba para Esperanza y Sofía? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Mercedes. «Acabo de cruzarme con Fuentes y Herrera», dijo, entrando y cerrando la puerta tras ella. «Por sus caras, supongo que no traían buenas noticias». «Me han despedido», confirmó. «Alejandro, o separado por mutuo acuerdo, como prefieren llamarlo». Mercedes asintió como si la noticia no la sorprendiera. Era de esperarse. Fernando Velázquez no tolera desafíos a su autoridad, especialmente cuando son tan públicos. Quieren que firme un acuerdo de confidencialidad. Básicamente, que prometa no hablar nunca sobre cómo Catalina bloqueó el tratamiento de Esperanza. ¿Lo harás? Alejandro suspiró. «No lo sé, Mercedes. Si no firmo, podrían cortar el tratamiento de Esperanza. No puedo arriesgar su recuperación». «Hay alternativas», dijo Mercedes sentándose frente a él. «He recibido una llamada interesante esta mañana. El hospital universitario está buscando un nuevo jefe de cirugía cardíaca. Aparentemente, tu entrevista en televisión impresionó a su director. El hospital universitario es una institución pública». «Exactamente. Lejos de la influencia de los Velázquez. El salario sería significativamente menor, por supuesto, pero...» «El dinero es lo de menos», interrumpió Alejandro. «He ganado más que suficiente en los últimos años». También mencionaron que estarían encantados de recibir a la señora Torres como paciente, con todos los gastos cubiertos por un programa especial para casos mediáticamente relevantes. Alejandro miró a Mercedes con renovada esperanza. «¿Crees que es viable? ¿Podríamos trasladarla sin riesgos?» El doctor Ramírez piensa que en 2 o 3 días estará lo suficientemente estable para un traslado supervisado. Y tengo entendido que el hospital universitario cuenta con excelentes especialistas en enfermedades respiratorias. Por primera vez en días, Alejandro sintió que se abría un camino viable hacia adelante. No sería fácil, pero había una posibilidad real de reconstruir su vida profesional, mientras cumplía su promesa de cuidar de Esperanza y Sofía. «Mercedes, eres una bendición», dijo con sincera gratitud. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho». La enfermera sonrió. «Haz feliz a esa niña y a su madre. Eso será suficiente agradecimiento para mí». Mientras discutían los detalles prácticos del posible traslado, el teléfono de Alejandro sonó. Era un número desconocido. «Doctor Mendoza», respondió con cautela. «Alejandro, soy Eduardo Gómez», dijo la voz familiar del periodista. «Tengo información que creo que te interesará. Uno de nuestros investigadores ha conseguido documentos internos del conglomerado Velázquez. Son correos electrónicos explícitos ordenando el bloqueo de tratamiento médico para ciertos individuos problemáticos. El nombre de Esperanza Torres aparece varias veces». Alejandro sintió que le faltaba el aire. «¿Estás seguro de la autenticidad de esos documentos?» «Completamente. Han sido verificados por 3 fuentes independientes. Estamos preparando un reportaje especial para mañana por la noche, pero quería advertirte antes, porque esto va a causar un terremoto en el mundo médico de México». «¿Quién envió esos correos?», preguntó Alejandro, aunque temía conocer la respuesta. «Catalina Velázquez, con copia a su padre. Son explícitos, Alejandro. No hay forma de interpretarlos de otra manera. Estamos hablando de obstrucción deliberada de tratamiento médico con la intención de... con intenciones muy graves». Alejandro cerró los ojos procesando la información.
Las sospechas que había albergado durante días ahora tenían confirmación. Catalina no solo había expulsado a Esperanza de su vida, había intentado sistemáticamente asegurarse de que nunca regresara, de la manera más cruel imaginable. Gracias por avisarme, Eduardo. Te lo agradezco profundamente. No me lo agradezcas, es mi trabajo. Y Alejandro, prepárate. Cuando esto salga a la luz, la reacción será intensa. Después de colgar, Alejandro miró a Mercedes, quien había escuchado lo suficiente para entender la gravedad de la situación. Va a estallar un escándalo sin precedentes, dijo ella. Sí, confirmó Alejandro. Y creo que acaba de resolverse. Mi dilema sobre el acuerdo de confidencialidad. Con renovada determinación se levantó. Voy a ver a Sofía y Esperanza. Tenemos planes que hacer para nuestro futuro. Mientras caminaba hacia la habitación donde lo esperaba su recién descubierta familia, Alejandro sentía una extraña mezcla de tristeza por el final de una etapa profesional y esperanza ante el inicio de algo mucho más valioso, la oportunidad de ser el padre y el hombre que siempre debió haber sido. Un año después, la casa en Coyoacán, con su fachada de colores vibrantes y su patio interior lleno de flores, resonaba con risas infantiles. Sofía corría persiguiendo a un pequeño perro rescatado, mientras Mateo, su fiel oso de peluche, descansaba en una silla cercana, testigo silencioso de la nueva vida que habían construido. Alejandro observaba la escena desde la puerta que daba al jardín, una taza de café en la mano y una sonrisa serena en el rostro. El año transcurrido había sido una montaña rusa de cambios, desafíos y, finalmente, alegrías que nunca creyó posibles. «Se ve tan feliz», dijo una voz suave a su lado. Esperanza se había acercado silenciosamente, una costumbre que mantenía de sus días como empleada doméstica, moviéndose sin perturbar a nadie. Aunque aún estaba delgada, su rostro había recuperado el color y la vitalidad. Sus ojos, antes apagados por la enfermedad, brillaban ahora con renovada energía. «Ambas lo están», respondió Alejandro rodeándola con un brazo. «Y no sabes cuánto me alegra verlo». El reportaje de Eduardo Gómez había caído como una bomba en la sociedad mexicana. Los correos electrónicos filtrados, en los que Catalina Velázquez ordenaba explícitamente bloquear el tratamiento médico de Esperanza, habían desencadenado una investigación criminal y un escándalo mediático sin precedentes. Fernando Velázquez había intentado utilizar su influencia para silenciar la historia, pero era demasiado explosiva. Otros ex empleados, envalentonados por la cobertura mediática, comenzaron a hablar sobre las prácticas abusivas y potencialmente criminales del conglomerado Velázquez. Historias de extorsión, manipulación de registros médicos y discriminación sistemática contra pacientes de bajos recursos llenaron los noticieros durante semanas. El impacto en la familia Velázquez fue devastador. Fernando sufrió un infarto al ver su imperio tambalearse, aunque sobrevivió. Catalina enfrentaba cargos criminales por obstrucción deliberada de tratamiento médico con intención de causar daño grave. El Hospital Santa María, otrora joya de la corona del sistema médico privado mexicano, estaba bajo intervención judicial y reestructuración completa. Para Alejandro, los acontecimientos habían confirmado que su decisión de rechazar el acuerdo de confidencialidad había sido la correcta, aunque no había sido fácil. El traslado de Esperanza al hospital universitario se había realizado sin complicaciones, y allí había continuado su recuperación bajo el cuidado de excelentes especialistas. Su propio camino profesional había dado un giro inesperado. Tras rechazar la oferta del hospital universitario, Alejandro había decidido utilizar parte de sus ahorros para establecer una clínica comunitaria en Nezahualcóyotl, precisamente en el barrio donde Esperanza y Sofía habían vivido en condiciones precarias. La Fundación Mateo, nombrada en honor al oso de peluche de Sofía, proporcionaba atención médica gratuita o de bajo costo a familias vulnerables, con especial enfoque en la prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias. ¿A qué
¿Ahora llegan Mercedes y Rosario?, preguntó Esperanza, interrumpiendo sus reflexiones. Mercedes dijo que pasaría a recoger a Rosario alrededor de las 4, respondió Alejandro, consultando su reloj. Aún tenemos tiempo para preparar todo. Era el 9º cumpleaños de Sofía, y habían organizado una pequeña celebración en el jardín. Nada ostentoso, solo familia y amigos cercanos, tal como la niña había pedido. ¿Crees que le gustará su regalo?, preguntó Esperanza, un toque de ansiedad en su voz. Alejandro sonrió. El regalo era en realidad un documento oficial, los papeles que confirmarían legalmente su paternidad y otorgarían a Sofía el apellido Mendoza que ya usaba informalmente. Habían decidido esperar hasta que la niña estuviera lista, sin presionarla. Le encantará, aseguró. Ha estado preguntando cuándo será oficialmente una Mendoza desde hace meses. Esperanza asintió, aunque un destello de incertidumbre cruzó brevemente su rostro. Su relación con Alejandro había evolucionado lentamente durante el año transcurrido, desde la amistad cautelosa inicial hasta una creciente intimidad basada en el respeto mutuo y el amor compartido por Sofía. Vivían juntos desde hacía 6 meses, cuando Esperanza finalmente aceptó dejar su pequeño apartamento, pero en habitaciones separadas, construyendo paso a paso una confianza que había sido severamente dañada años atrás. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, notando su momentánea distracción. En lo extraño que es el destino, respondió ella. Hace poco más de un año estaba resignada a morir sin que Sofía te conociera jamás. Ahora estamos aquí, celebrando su cumpleaños, juntos como una familia. Una familia poco convencional, comentó Alejandro con una sonrisa. Las mejores familias siempre lo son, replicó Esperanza, apoyando brevemente su cabeza en el hombro de él. El sonido del timbre interrumpió el momento. Sofía corrió desde el jardín con el perrito siguiéndola fielmente. «Yo abro», gritó entusiasmada, pasando como un tornado junto a ellos. «Cuidado con Canelo», advirtió Esperanza, refiriéndose al cachorro. «No dejes que se escape a la calle». Desde la entrada llegaron voces animadas y pronto apareció Mercedes, cargada de paquetes coloridos y seguida por Rosario, quien traía una gran caja que claramente contenía un pastel. «Feliz casi cumpleaños, princesa», exclamó Mercedes entregando los regalos a una radiante Sofía. «Gracias, tía Mercedes», respondió la niña, abrazándola efusivamente antes de hacer lo mismo con Rosario. Para Sofía, la red de apoyo que se había formado alrededor de su familia era algo natural y maravilloso. Mercedes y Rosario se habían convertido en tías honorarias, presencias constantes y queridas en su vida. Mientras Esperanza llevaba a las recién llegadas al jardín, donde estaba preparada la mesa para la merienda, Alejandro se quedó observando a su hija, quien examinaba con curiosidad los paquetes intentando adivinar su contenido. «¿Puedo abrir uno ahora?», preguntó, mirándolo con esos ojos idénticos a los suyos. «Sabes que la regla es esperar a que lleguen todos los invitados», respondió Alejandro con fingida severidad. Sofía hizo un mohín adorable. «Solo uno pequeñito». «Bueno», cedió él, incapaz de resistirse, «quizás podrías abrir uno especial que mamá y yo tenemos para ti». Los ojos de la niña se iluminaron. «¿Un regalo especial? ¿Dónde está?» «En mi despacho. Es un sobre azul sobre el escritorio. ¿Por qué no vas a buscarlo mientras ayudo a mamá con las bebidas?» Sofía salió disparada hacia el despacho, con Canelo pisándole los talones. Alejandro sonrió y se dirigió al jardín, donde Esperanza, Mercedes y Rosario estaban colocando aperitivos en la mesa. «¿Le has dado ya los papeles?», preguntó Esperanza al verlo. «La he enviado a buscarlos», respondió. «Pensé que quizás querrías estar presente cuando los abra». Esperanza asintió, secándose nerviosamente las manos en el delantal. «Vamos entonces». «Nosotras terminaremos de preparar todo aquí», ofreció Mercedes con una sonrisa cómplice. «Tómense su tiempo». Encontraron a Sofía sentada en la silla del despacho de Alejandro con el sobre azul en las manos, observándolo con curiosidad. «¿Esto es para mí?»,
Preguntó levantando la mirada al verlos entrar. Sí, mi amor, confirmó Esperanza acercándose junto con Alejandro. Es un regalo muy especial de parte de ambos. Pero sobre todo, es una decisión tuya, añadió Alejandro, agachándose, para quedar a su altura. Si no te sientes lista, podemos esperar. Sofía los miró intrigada mientras abría cuidadosamente el sobre. Dentro encontró documentos oficiales con sellos gubernamentales. Frunció el ceño, intentando entender el lenguaje legal. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente. Son papeles que dicen oficialmente que eres mi hija, explicó Alejandro con suavidad. Si tú quieres, claro, es para que legalmente lleves mi apellido y tengas todos los derechos que eso implica. Sofía miró los documentos nuevamente, procesando la información. ¿Significa que ya no seré solo Sofía Torres? Serías Sofía Mendoza Torres, respondió Esperanza. Pero, cariño, esto es solo si tú lo deseas. No hay ninguna prisa. La niña permaneció, en silencio durante unos momentos que parecieron eternos. Finalmente levantó la mirada hacia Alejandro. ¿Serías mi papá para siempre? De verdad, de verdad. Ya lo soy, respondió él con voz entrecortada por la emoción. Estos papeles solo lo harían oficial para el resto del mundo, pero en mi corazón eres mi hija desde el momento en que supe de tu existencia. Sofía se levantó de un salto y abrazó a Alejandro con toda la fuerza de sus pequeños brazos. Sí quiero ser Sofía Mendoza Torres. Esperanza observaba la escena con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cuando Sofía se separó de Alejandro, corrió a abrazar también a su madre. No llores, mamá, dijo, secando las lágrimas de Esperanza con sus deditos. Es algo bueno, ¿verdad? Sí, mi vida, respondió Esperanza besando su frente. Son lágrimas de felicidad. El momento fue interrumpido por el timbre de la puerta nuevamente. Sofía saltó emocionada. «Deben ser Lucía y Pedro», exclamó, refiriéndose a sus amigos de la escuela. «¿Puedo ir a abrir?» «Ve», concedió Esperanza. «Pero recuerda lo de Canelo». Cuando la niña salió corriendo, Alejandro y Esperanza se quedaron solos en el despacho, el eco de su alegría aún resonando en el aire. «Bueno, parece que oficialmente seremos los padres de Sofía Mendoza Torres», comentó Alejandro acercándose a Esperanza. «Siempre lo hemos sido», respondió ella, repitiendo sus palabras. «Esto solo lo hace oficial para el resto del mundo». Se miraron en silencio por un momento, la complicidad de padres uniéndolos en un vínculo que iba más allá del romance o la pasión. Era algo más profundo, construido sobre cimientos de respeto, perdón y el amor compartido por su hija. «Esperanza», dijo Alejandro finalmente, tomando sus manos entre las suyas. «Hay algo que he querido preguntarte desde hace tiempo, pero quería esperar hasta que estuvieras completamente recuperada, hasta que nuestra vida juntos tuviera una base sólida». Ella lo miró con una mezcla de anticipación y nerviosismo. «Te escucho. Estos meses viviendo juntos, construyendo esta familia poco a poco, han sido los más felices de mi vida. Nunca pensé que podría sentir esta plenitud, esta sensación de que finalmente estoy exactamente donde debo estar». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «No quiero presionarte, y entenderé perfectamente si necesitas más tiempo. Pero quiero que sepas que para mí esto no es temporal. Quiero pasar el resto de mi vida contigo y con Sofía como una familia». Esperanza respiró profundamente, sus ojos fijos en los de él. «¿Estás pidiéndome matrimonio, Alejandro Mendoza?» «Estoy pidiéndote que consideres la posibilidad», respondió él con una sonrisa. «Cuando te sientas lista, si algún día te sientes lista, no hay prisa ni presión, solo quería que supieras dónde está mi corazón». Ella soltó una de sus manos para acariciar suavemente su mejilla. «Mi corazón está exactamente en el mismo lugar. Ha estado allí desde hace mucho tiempo, incluso cuando pensaba que nunca volveríamos a encontrarnos». «¿Eso es un sí?», preguntó él, el corazón latiendo acelerado. «Es un hablemos con Sofía primero», respondió Esperanza con una sonrisa. «Es parte del paquete, doctor Mendoza. Las decisiones importantes se toman en familia».
Alejandro asintió, profundamente, conmovido por su sabiduría y sensibilidad. Por supuesto, Sofía primero, siempre. Se inclinó para besarla suavemente, un beso lleno de promesas y esperanza para el futuro. El sonido de risas infantiles y conversaciones animadas llegaba desde el jardín. La fiesta de cumpleaños estaba en pleno apogeo. «Deberíamos volver», sugirió Esperanza. «Nuestra hija nos espera». «Nuestra hija», repitió Alejandro, saboreando las palabras. «No me cansaré nunca de escuchar eso». Caminaron juntos hacia el jardín, donde Sofía, rodeada de amigos, soplaba las velas de su pastel, mientras Mercedes capturaba el momento con su cámara. «Pidan un deseo», gritó Rosario, mientras todos aplaudían. Sofía cerró los ojos, con fuerza, concentrándose intensamente antes de soplar las 9 velas de un solo intento. «¿Qué pediste?», preguntó Pedro, su amigo de la escuela. «No se dice», respondió Sofía con autoridad. «Si lo dices, no se cumple». Pero mientras todos se servían pastel y la fiesta continuaba, Sofía se acercó discretamente a Alejandro y Esperanza, que observaban la escena con evidente felicidad. «En realidad no pedí nada», confesó en un susurro. «¿No?», preguntó Esperanza, sorprendida. «¿Por qué no, cariño?». Sofía los miró a ambos con esos ojos profundos que había heredado de su padre. «Porque ya tengo todo lo que quería. Ustedes están juntos. Mamá está sana. Y ahora soy oficialmente Sofía Mendoza Torres». Se encogió de hombros con esa mezcla única de inocencia y sabiduría que la caracterizaba. «Así que le cedí mi deseo a alguien más que lo necesite». Alejandro y Esperanza intercambiaron una mirada emocionada. Su hija, con su corazón generoso y su alma vieja, les enseñaba constantemente el verdadero significado del amor y la familia. «Eres extraordinaria, ¿lo sabías?», dijo Alejandro, agachándose para abrazarla. «Lo sé», respondió Sofía con una sonrisa traviesa. «Lo heredé de mis padres». Y mientras la fiesta continuaba en aquel jardín lleno de color y vida, Alejandro comprendió que su verdadera riqueza no residía en títulos profesionales o reconocimiento social, sino en esos momentos de conexión genuina, en la oportunidad de reconstruir lo que una vez se había roto, en la capacidad del amor para sanar incluso las heridas más profundas. La vida les había dado una segunda oportunidad cuando Sofía, con su viejo oso de peluche bajo el 100 brazo, había entrado en el Hospital Santa María preguntando por él, una oportunidad que habían sabido aprovechar, transformando el dolor del pasado en la promesa de un futuro juntos. Y mientras observaba a Esperanza jugar con los niños, su rostro iluminado por la risa, Alejandro supo con certeza que no había mayor éxito en la vida que construir un hogar donde el amor pudiera florecer libremente, sin miedos ni condiciones. Esa era la verdadera riqueza. Ese era el verdadero milagro. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía, Esperanza y Alejandro los haya conmovido. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder sanador del amor verdadero. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde seguiremos explorando las segundas oportunidades que la vida nos regala cuando menos lo esperamos. Los esperamos en los comentarios.